Esta moneda representa el final de una era y el inicio de otra, y en ella hay inscrita una gran historia y un legado fantástico. Y es urgente que hoy mismo sepas qué es lo que se esconde detrás de ella, cuánto vale al día de hoy y todos los detalles de esta pequeña moneda. Este video es patrocinado por ti. No olvides compartirlo, dar me gusta y suscribirte. Ya con eso me ayudas muchísimo a que el canal siga adelante, y ya si estás muy espléndido, puedes adquirir una de las membresías que también están disponibles. Esto es Numismat. Un tema interesante fue el de los tostones mexicanos, y continuando en esa misma línea de ideas, hoy estoy rescatando del olvido esta pequeña moneda que tengo aquí, y que considero una de las más bonitas que se han acuñado y al mismo tiempo, en muchas ocasiones, poco valorada. Mira qué belleza tenemos aquí. Quizá una miniatura, pero también una que marcó un parteaguas en la acuñación de monedas, ya que fue de las primeras, si no es que la primera, en ser acuñada en acero inoxidable, un metal extremadamente duro, y por lo mismo, todo un desafío para las prensas de acuñación mexicanas de la planta de San Luis Potosí, que es donde vio por primera vez la luz. Y por todo esto que les comento, es que se considera un antes y un después. Para el siguiente tema importante, nos tenemos que trasladar hasta el sureste mexicano, pues el otro tema importante de esta moneda es que hace honor no solo a la cultura maya, como algunas otras que hemos tenido como la de 20 pesos, sino que lo hace en específico en referencia a Palenque. Y por eso es que tenemos este espectacular diseño grabado perfectamente por los artistas de la Casa de Moneda de México, y que nos presenta la llamada cabeza de Palenque. Pero ¿tú ya habías oído hablar acerca de este objeto llamado la cabeza de Palenque? La Kamja, o Aguas Grandes, es como se le conoce también al reino de Palenque, en lo que hoy es el estado de Chiapas, en la República Mexicana, y donde vivió y reinó uno de los gobernantes más importantes de la cultura maya, Kinich Hanab Pakal, Gran Sol Escudo. Este individuo fue uno de los máximos líderes de la entonces recién descubierta ciudad perdida de Palenque, y en donde, en una de sus construcciones más importantes, el Templo de las Inscripciones, se encontraría una de las tumbas más fabulosas de las que se haya tenido memoria. Dentro de ella se encontraron los restos de Pakal II, ataviado con su majestuosa máscara de jade, pero además se encontraron dos cabezas moldeadas en estuco, donde una de ellas estaba hecha a imagen y semejanza del monarca en sus años de juventud, y es esta cabeza encontrada en esa tumba la que hoy tenemos grabada en esta moneda. Como verás, la moneda nos quiere contar una gran historia, recordar que en México hay un gran legado y hubo una vez una cultura muy rica y que no debemos olvidar. El diseño es muy hermoso, copiado a imagen y semejanza de esa cabeza encontrada ahí, y donde vemos rasgos muy similares al de la población que habita en esa región, conservándose incluso hasta hoy en día. Pero algo que me gusta mucho es ese tocado que tiene en la parte superior. Yo al inicio pensaba que era una especie de casco o penacho, sin embargo, luego me di cuenta que en realidad es la representación del cabello de la persona y el peinado que ésta usaba, acomodándolo hacia arriba y sujetándolo por ese ornamento que lo rodea y del cual podemos ver que le sobresalen algunos caracoles o adornos.
El diseño es muy bonito y además del motivo principal, a la izquierda podemos ver en vertical la denominación de 50 centavos y la leyenda en mayúsculas de Palenque, haciendo referencia a todo lo que ya hablamos. En la parte de abajo tenemos la fecha de acuñación de 1983, que fue el único año en que esta moneda fue acuñada. Al lado derecho de la cabeza podemos ver la marca de ceca de la Casa de Moneda de México, y algunas secciones del alrededor cuentan con unos adornos a modo de gráfilas escalonadas, cuyo lado izquierdo e inferior es igual, pero el de la derecha es un poco diferente. El listel y el canto es liso, y ya que es acero inoxidable, se encuentra en buenas condiciones, como casi todas las monedas que usualmente el coleccionista encuentra debido a las bondades de este duro material. Si giramos por completo esta moneda, podemos ver el escudo de armas nacional con el águila devorando la serpiente, y en cuyo semicírculo superior se ostenta la frase de Estados Unidos mexicanos. La moneda, como ya se ha visto, es muy pequeña, mide apenas 22 milímetros y pesa 4.1 gramos. Y según he revisado, solo se acuñó en 1983, pero en una muy alta cantidad, alcanzando los casi 100 millones de unidades. Así que es sumamente abundante. Y es una pena que la gente en ocasiones la menosprecie, pues si bien su valor hoy en día es muy poco, alcanzando cuando más unos 10 o 20 pesos, su riqueza en cuanto a historia y cultura es muy alta. Además, como ya lo había dicho, es de las primeras en usar acero inoxidable, y por si fuera poco, fue la última moneda de 50 centavos antes de la reconversión monetaria, donde la moneda perdería 3 ceros, lo cual también la hace interesante, ya que en ese tiempo prácticamente no se podía comprar nada con ella. La inflación había alzado los precios de manera desmesurada, y es otra de las razones por las cuales se optó por acuñar una moneda mucho más pequeña que las anteriores y en un material mucho menos noble también. Es por todo aquello que fue poco querida, pero como diría aquel meme, ustedes la odian pero yo la amo, porque es una de las más bonitas y porque nos habla de muchas cosas en su iconografía. Para terminar, hay una leyenda que dice que se acuñaron 53 monedas especiales en acabado espejo y que valen unos 5,000 pesos cada una, pero yo aún no tengo pruebas de eso y sí me gustaría algún día ver al menos una foto de una de ellas, ya que yo sí pagaría ese dinero por tener una en acabado espejo y, como dirían los vendedores de Facebook, inmaculada. Agradezco a todos los que llegaron hasta este punto del video. Ustedes son los verdaderos amigos del canal y los verdaderos numismáticos. También quiero aprovechar para enviar un saludo especial a nuestros amigos que han obtenido su membresía del canal y que son parte de este selecto club de quienes viven y les gusta compartir la historia, el arte y la numismática. Y en general, a todos espero verlos muy pronto por aquí. Recuerden siempre valorar las monedas y billetes por lo que representan, por su arte, historia y cultura, y no solo por su valor monetario. Esto es Numismat.